Hola a todos. Vamos a dar la conclusión de este primer tema, que es una recapitulación primero de algunos resultados que ya hemos demostrado y después veremos una conexión entre el último concepto que ya hemos visto con el problema en general de la integración a través de un teorema que vamos a mencionar únicamente, que no vamos a demostrar. La situación general, como ustedes recordarán, es que f es una función acotada definida en un rectángulo R. Y en orden de aparición, nosotros hemos demostrado los siguientes teoremas. El primero, que es un resultado más bien de notas, es que las continuidades son densas, o sea que en cualquier bola o en cualquier rectángulo que yo dibuje en R, que sea no degenerado, siempre voy a encontrar continuidades, puntos de continuidad. Y a través de eso demostramos que si una función es integrable, entonces el interior de las discontinuidades debe ser vacío. Esto quiere decir que, como se menciona acá abajo, las continuidades son densas. En cualquier bola o en cualquier rectángulo no degenerado que yo tome, siempre debo de encontrar puntos de continuidad si es que la función es integrable. Y este mismo resultado nos da como conclusión un criterio negativo de integrabilidad, que nos dice que si el interior de las discontinuidades es distinto del vacío, entonces la función no es integrable. Lo que nos dice esto es que si yo puedo garantizar que puedo encontrar una bola que esté completamente hecha de discontinuidades, automáticamente la función deja de ser integrable. Esto es un poco como como un resultado previo, que también se puede tomar como una contrapuesta, que dice que si en un subconjunto la función no es integrable, entonces en el conjunto total tampoco puede serlo. Entonces, estos dos son pues resultados equivalentes que nos dice entonces este segundo cuando una función no es integrable. Y para decir cuando una función sí es integrable tengo algunos de los siguientes criterios. Demostramos que si las discontinuidades son de contenido cero, entonces la función es integrable. Como caso particular podemos citar tres instancias. La primera es que si la función es continua, por artificios de continuidad uniforme, la función también debe de ser integrable. Otra cosa que podemos decir es que si las discontinuidades son finitas, entonces la función es integrable. Y si las discontinuidades son una sucesión convergente, algo así como xn con nnn, tal que xn es convergente a un x0, entonces la función sigue siendo integrable. Finalmente, estas tres instancias son casos particulares todos de este teorema, que es más general, porque si una función es continua, las discontinuidades son vacías. Si las discontinuidades son finitas, entonces es de contenido cero. Si las discontinuidades son una sucesión convergente, es de contenido cero. Entonces todos esos responden al caso más general. Y no se detienen en estos. Por artificio también de los teoremas, de los resultados que se pide demostrar en la tarea, puedo hacer versiones más generales. Si en las discontinuidades tengo 2 sucesiones convergentes, 3 sucesiones convergentes, hasta sucesiones con números finitos, con número finito de puntos límite, puedo seguir argumentando con un poquito más de paciencia integrabilidad a través del inciso 3, porque todos esos van a caer en resultados de ese estilo. Y no se queda la historia en los conjuntos numerables. También hay casos en donde los conjuntos de discontinuidad son no numerables y aún así la función sigue siendo integrable. Más adelante lo discutiremos. Pero estos son los resultados que nosotros tenemos hasta ahora. Entonces, si queremos demostrar que una función es no integrable, tengo por aquí un criterio negativo. Y si quiero demostrar por el contrario que es integrable, tengo que verificar que el conjunto de discontinuidades es de contenido cero. ¿Sí? Pero todos estos son resultados que ya podríamos nosotros emplear de manera directa. Si la función no cumple con alguno de estos, sí tendremos que hacer un trabajo más para demostrar la integrabilidad. Entonces, estos son estos resultados que nosotros hemos ya discutido. Pero el resultado más general, que es quizás este de acá,
dijimos que el regreso no vale. ¿Sí? Entonces, observación. Hay funciones tal que el conjunto de discontinuidades no es de contenido cero, pero que sí son integrables. ¿Sí? Entonces, este es un problema a nivel histórico que los matemáticos, principalmente del siglo XIX, tuvieron conflictos para visualizar completamente si es que una función siempre tenía discontinuidades suficientemente delgadas, suficientemente pequeñas para ser integrable. Entonces, hasta ahora no hemos visto una equivalencia con respecto de la integrabilidad y de las discontinuidades. Recuerden que tenemos un ejemplo de esto, es un ejemplo de cálculo 1, que es la función de Domae, que es esa muy bonita función que dibuja como un árbol de Navidad. Y justamente esta función es contraejemplo al regreso del teorema del resultado 3, porque las discontinuidades de f son Q intersección el 0, 1. Depende cómo se define el 0, 1, pero normalmente es así. Y ese conjunto demostramos también que no es de contenido cero. Entonces, el resultado que realmente me da la equivalencia es bastante más general que esto. Y es un teorema muy complicado, cuya demostración escapa un poco a los intereses del curso. Digo, se puede verificar en la bibliografía, pero demostrarlo como tal nosotros, pues sí sería un poco largo. Entonces lo vamos a citar. Es un resultado conocido como el teorema de Lebesgue. Que diría lo siguiente. Sea f una función definida en un rectángulo en Rn a los reales, una función acotada. Entonces, el teorema dice lo siguiente. F es integrable sobre R sí y solo sí, no hablando de contenido cero, sino de medida cero, la medida de las discontinuidades es igual a cero. Es decir, que este es el concepto que hemos visto recientemente. Para toda epsilon mayor a 0 existe una familia numerable de rectángulos tales que cumplen dos propiedades. Primero, que las discontinuidades están completamente contenidas en la unión de todos esos rectángulos numerables. Y segundo, que la suma numerable de esos volúmenes se haga menor que epsilon. Entonces, eso también es un concepto de tener discontinuidades pequeñas, pero se sale de la idea original de rectángulos finitos. Entonces, esta discusión es un poco más por el lado en el que tenemos que aceptar otro tipo de procesos infinitos en nuestros procesos de integración. Ya no hablar de uniones finitas de rectángulos nada más, ya no hablar de un número finito de rectángulos como estamos acostumbrados, sino de hablar de un número numerable. Entonces, esto no es análogo a lo que hemos discutido antes, porque en la demostración del resultado 3 construimos particiones que me respetarán algo. Y lamentablemente, yo no puedo construir particiones a través de un número infinito de rectángulos. Entonces, por eso esto es un poco distinto a la discusión que hemos mantenido en estas semanas, en estas 2 semanas, sobre integración, porque tengo que hablar de otro tipo de integración, quizás. Pero, o sea, una integración que me admita procesos infinitos, o esencialmente tenemos que ver cómo se comen, con qué cuchara se comen estos procesos infinitos, este número infinito de rectángulos, cómo los integro a mi concepto actual de integración. Entonces, es un resultado que no se va a usar como tal, nada más es para dar la perspectiva completa, pero que tiene, por ejemplo, una consecuencia muy interesante. Corolario de esto,
corolario. Tengo un corolario bonito al respecto que dice que bajo las hipótesis del teorema anterior, si yo tengo discontinuidades numerables, entonces la función es integrable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Demostración de esto. Pues ya hemos discutido en la sesión de ayer, vimos tantito de esto, que si un conjunto si un conjunto es numerable, entonces a cada punto del conjunto le construyo un rectángulo particular y demuestro que el conjunto es de medida 0. ¿Ok? Por cierto que el teorema de Lebesgue también nos permite dar demostraciones medio improvisadas, pero aún así bonitas, sobre algunos teoremas de operaciones que nosotros no justificamos del todo. Por ejemplo, proposición. Si f y g son funciones integrables sobre un rectángulo, entonces la función producto es integrable sobre dicho rectángulo. Esto es algo que nosotros no demostramos, porque en principio la demostración se hace muy análoga a lo que se hizo en cálculo 2, pero a través del teorema de Lebesgue podemos dar otra demostración. Finalmente es una demostración incompleta porque estamos usando algo que no estamos demostrando en el curso, pero es interesante que nos da un argumento bastante más rápido. Fíjense, demostración. Observamos que el conjunto de puntos de continuidad, no, al revés. El conjunto de puntos de continuidad de f intersecado con el conjunto de puntos de continuidad de g está contenido en el conjunto de continuidades de f por g. ¿Sí? Entonces, esto es algo que no requiere mayor demostración, porque es simplemente otra forma de decir que si una función f es continua en un punto y una función g es continua en un punto, entonces el producto de ambas funciones es continuo. ¿Sí? O sea, si un punto es continuidad para f y para g, también va a ser continuidad para el producto. Es un resultado de cálculo 1, bueno, de cálculo 3 quizás, pero escrito en términos de los conjuntos de continuidades. Y esto pasa si solo si saco complementos. Entonces el complemento me invierte la contención. El complemento de las continuidades son las discontinuidades de f por g. Esto va a estar contenido en el complemento de la intersección es la unión y el complemento de cada continuidad es la discontinuidad. Entonces las discontinuidades de f por g están contenidas en las discontinuidades de f unión las discontinuidades de g. ¿Sí? Entonces esto es teorema de operaciones pero visto con conjuntos. Y ahora sí aplico mis hipótesis. Si f es integrable en R y g es integrable en R, entonces en virtud del teorema de Lebesgue, las discontinuidades de cada conjunto son de contenido 0, de medida 0. Por un resultado de la tarea que se aplica análogamente al caso de medida 0, la medida de la unión, o sea la unión, es también de medida 0. Y como ya he argumentado que f por g está contenido en ese conjunto de medida 0, de aquí puedo decir que el conjunto de discontinuidades del producto es de medida 0. Y dado que esto sí es un teorema de ida y vuelta, es una equivalencia, con esto concluyo que la función producto es integrable sobre R. Lo mismo yo podría decir, por ejemplo, para la suma, para la resta, para el producto de escalares y para el inverso multiplicativo, para el valor absoluto, para lo que ustedes deseen, puedo armar una demostración muy similar, pero a través de un teorema que no hemos demostrado. Entonces, si nos creemos completamente el teorema de Lebesgue, puedo demostrar en todos los casos la integrabilidad de las funciones. Una historia un poco distinta es demostrar las fórmulas.
¿no? Por ejemplo, para meterme a la fórmula de la suma sí tendría que hacer algo. Para la fórmula del producto no hay tal, justo porque no hay una relación concreta así de exacta entre la integral del producto y la integral original, así que por eso nos funciona bastante bien esta demostración, para dar al menos una justificación del producto de funciones integrables. Entonces, esas son un par de instancias. Ya tenemos entonces algunos resultados bastante concretos sobre nuestro problema de integración. Y nos falta ver algunos ejemplos. Los ejemplos, lo que quiero remarcar con estos tantos resultados, o sea, con todos estos y con el teorema de Beck, es que lo que buscamos en estos resultados, lo que buscamos con estos teoremas es que mi problema de integración se vea reducido a determinar conjuntos de continuidad o bien de discontinuidad. ¿Sí? Entonces, eso es bastante más sencillo que, en principio, es bastante más sencillo que arrojarnos a buscar épsilons convenientes, particiones adecuadas o demostrar que un ínfimo es igual a un supremo, porque la herramienta de continuidad, aunque la definición es tan complicada ahorita como lo fue en cuanto la vimos, pues ya tenemos más experiencia con eso. Podemos manejar de alguna forma más sencilla, más visual, más intuitiva, más constructiva los problemas de determinar discontinuidades que un problema que tenga que ver con un espacio de particiones. Entonces, esto de alguna forma es preferible a lo que hemos visto hasta ahora. Y ya hemos discutido al menos un ejemplo. Vamos a ver otro par de ejemplos así chiquitos. Un ejemplo que es clásico acá es el del conjunto de Cantor. Entonces, ejemplo. No sé qué tanto habrán discutido ustedes sobre el conjunto de Cantor en el intervalo 0,1, porque hay distintos conjuntos de Cantor. Hay Cantors delgados, hay Cantors gordos, hay Cantor ternario, Cantor peario, etc. Entonces, el Cantor clásico, que es el Cantor ternario. ¿Sí? Para resumir un poco la historia de este conjunto, lo que nos importan son dos propiedades muy especiales que vienen bastante a cuento. Primero, bueno, tres propiedades. Primero, es que el conjunto de Cantor es cerrado, porque la construcción es a través de una intersección infinita de cerrados. Segundo, que el Cantor es no numerable. Es una demostración esta bastante interesante, ver que de hecho la cardinalidad del Cantor es la misma que la cardinalidad del 0,1 y por lo tanto que de los reales. Y tercero, que es a lo que voy ahorita, es que el Cantor es de contenido cero. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Por construcción. Quizás no es tan fácil de ver si es que principalmente no vieron mucho del conjunto de Cantor, del Cantor clásico, del Cantor ternario. Posiblemente subamos algún material al respecto, pero la última propiedad se da precisamente por la construcción, porque los intervalos que yo me tomo para hacer al Cantor van sumando en sus longitudes cosas menores. Bueno, son sucesiones que van convergiendo a cero. Sí. De hecho, podemos demostrar que la longitud, por así decirlo, la longitud del enésimo paso de Cantor, de la construcción de Cantor, es 2 a la n sobre 3 a la n, que es 2 tercios a la n, que tiende a 0. Y si esto pasa, entonces para toda epsilon mayor a 0 existe una n natural, tal que para toda n mayor que esa n ocurre que las longitudes se hacen menores que epsilon. Y estas longitudes son precisamente la longitud de la unión de estos intervalos. Entonces, esos mismos intervalos me satisfacen la propiedad de contenido cero. Entonces, ese es un pequeño hecho que posiblemente nos demos más tiempo después para explicarlo con calma, porque es un conjunto muy bonito, con propiedades muy interesantes, pero por ahora lo voy a usar así. Entonces, ahora sí, el ejemplo que yo quiero mencionar
es el siguiente. F la defino en el 0, 1, en los reales, con f de x igual a 1 si x está contenida en el Cantor, y 0 si x no está contenida en el Cantor, o sea, está en 0, 1 sin el Cantor. Que esto es lo mismo que decir la indicadora o la característica sobre Cantor evaluado en x. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero afirmar sobre este conjunto? Me gustaría afirmar dos cosas. La primera es que afirmo 1. Esta función característica del Cantor es integrable sobre el 0, 1. Y la segunda afirmación es que la integral de esa función característica 0, 1 es 0. ¿Sí? Voy a dejar esta grabación aquí para que el video no sea tan pesado y nos vemos en la continuación.